Buenos días. En la clase de hoy vamos a abordar a la escuela psicológica cognitiva. La psicología cognitiva se caracteriza justamente porque va a estudiar las cogniciones. Cuando hablamos de cogniciones estamos hablando fundamentalmente del conocimiento y de cómo el sujeto va interpretando, captando, procesando los distintos estímulos en relación al contexto que lo rodea, porque justamente ellos serán importantes, jugarán un papel fundamental en lo que compete al campo de sus emociones y sentimientos y también de las distintas representaciones mentales y de la información que se va a alojar en la mente de un sujeto y que causará efectos a posteriori en su campo emocional y por ende en sus conductas también. En primer lugar, definamos el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es un acto o proceso en donde justamente se establece una relación entre el sujeto cognoscente o el sujeto que conoce y un objeto conocido, un objeto cognoscible o un objeto capaz de ser conocido, en donde justamente el primero, es decir, el sujeto, se dirige intencionalmente a aprender las cualidades esenciales del objeto para formar una representación. Por ejemplo, si un sujeto entra en contacto con el elemento árbol, dicha persona conformará la representación, es decir, la construcción del concepto o del elemento árbol a partir de dicha percepción. Si se indicara la consigna a varios sujetos de que dibujen un árbol, es probable que todos dibujen efectivamente al ser vivo árbol, pero que las características de cada uno de ellos sean distintas. Alguno lo hará con un tipo de hojas, con algún tipo de tronco específico. Es decir que, aunque compartimos códigos comunes que son propios del lenguaje, del idioma y del contexto, también encontramos que cada sujeto en sí mismo va conformando la realidad, va construyendo la realidad social y psicológica a partir de sus propias percepciones. En definitiva, el estudio de los procesos mentales que van a ser justamente propios de esta escuela psicológica y que se van a oponer en cierto sentido, van a ser distintos a otras escuelas psicológicas como por ejemplo el conductismo, ya que la misma no se centraba en los procesos mentales no observables, sino que justamente se destacaba por concentrarse en la conducta manifiesta. Los procesos mentales pueden ser entendidos a partir de dos grandes metáforas o líneas. En primer lugar, la línea dura. La línea dura se conoce como la metáfora computacional y justamente se vincula con el hecho de que se establece la analogía entre el funcionamiento de la mente humana similar al de un ordenador, es decir, al de una computadora. Las computadoras están formadas por un hardware, dígase el gabinete, el CPU, el monitor, el mouse, etcétera, etcétera, es decir, las piezas físicas. Ahora bien, esas piezas físicas son las que posibilitan el funcionamiento de un software, es decir, de procesos que suceden de forma no material. Por ejemplo, el clic derecho que se realiza en el escritorio de una pantalla de una computadora que genera distintas alternativas y opciones, copiar, pegar, propiedades, etcétera, 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 justamente se caracteriza por la interpretación de la orden o del estímulo para la emisión de una respuesta a posteriori. ¿Cuál sería la analogía? El hardware viene a representar al cerebro, anatómicamente hablando, al cuerpo humano, y la mente la entendemos, la podemos comparar analógicamente como el software, como justamente aquel conjunto de procesos psicológicos que suceden y que se coordinan para poder funcionar correctamente. Hablamos de procesos psicológicos, por lo tanto, de procesos psicológicos o mentales, por lo tanto, la psicología cognitiva hará una distinción importante en dos tipos de procesos. En primer lugar, los procesos mentales inferiores,
básicos o elementales, los cuales son la percepción, la memoria y la atención. Y con respecto a los procesos psicológicos superiores, ellos serán la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Con respecto a los procesos psicológicos superiores, nos encargaremos de ellos en el futuro. Ahora nos vamos a centrar en los procesos mentales inferiores o básicos. Los procesos psicológicos elementales, inferiores o básicos, como ya dijimos, son tres: la atención, la percepción y la memoria. ¿Por qué son básicos o inferiores? Porque son los más inmediatos. Ellos tres necesitan de la coordinación, de la cooperación para poder funcionar correctamente. Comencemos por la percepción. La percepción ya fue descrita con la escuela psicológica de la Gestalt, por lo tanto, simplemente haremos referencia a lo siguiente. La percepción la podemos entender como la capacidad para justamente captar estímulos. Percibir involucra justamente un registro de lo captado, es decir, la identificación, la interpretación de la información. Ahora, la percepción es un acto, un proceso, que requiere de otros dos elementos. Comencemos por la atención. La atención es este mecanismo cognitivo sobre el cual ejercemos el control voluntario de nuestra actividad perceptiva. ¿Qué quiere decir ello? Ello quiere decir que prestar atención, enfocar la atención, significa justamente orientar voluntariamente nuestra posibilidad de percibir con mayor o con menor eficacia. Si una persona está distraída, si le está comentando algún tipo de información o pidiendo que retenga algún tipo de datos, la percepción será fortalecida, estará fuertemente modificada por la capacidad atencional. Existen dos tipos de atención. La atención sostenida, que es justamente la que se manifiesta, la que se puede percibir, la que se puede destacar en largos periodos de tiempo, con la coordinación y la realización de diversas tareas. Y por otro lado, la atención selectiva, donde justamente ella es la que se caracteriza por estar fuertemente focalizada en un estímulo o en un grupo específico de estímulos por breves periodos de tiempo. Ahora bien, la atención no es un proceso psicológico que depende únicamente de los factores internos. ¿Por qué? Porque si bien tanto las expectativas como los intereses, los deseos, la predisposición del sujeto son fundamentales, ¿sí?, para poder percibir de la mejor forma posible, por ejemplo, a la hora de estudiar o realizar un examen, el sujeto coloca su campo perceptivo y se concentra en ello para poder realizarlo de la mejor forma posible. También habrá ciertos factores externos que son propios de los contextos, donde justamente pueden lograr que el proceso atencional en sí pueda verse mermado o afectado. Si estuviésemos, por ejemplo, estudiando en un lugar donde hay mucho ruido molesto en el ambiente que lo rodea, el sujeto probablemente tenga mayores dificultades para poder prestar atención, para poder concentrarse y por lo tanto para poder percibir. Ahora, el último proceso psicológico que vamos a analizar de los procesos elementales es la memoria. La memoria se puede definir como la capacidad de retener, localizar información o acontecimientos del pasado. Pero, justamente para que la información pueda ser retenida, es decir, para que pueda ser conservada, necesita ser procesada e interpretada. Por lo tanto, vamos a encontrar una relación directa entre los procesos de memoria, percepción y atención, ya que para que algo pueda ser conservado en la memoria, primero tiene que ser captado y justamente se va a producir una correlación directa entre la percepción y la atención, ya que mientras mejor o más atención se pudo volcar, más chances hay de poder mejorar el proceso de percepción y por lo tanto
mejora el proceso de retención a su vez. Existen distintos tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial, por ejemplo, se caracteriza justamente porque es mucho más breve, el tipo de información que es capaz de retener se desvanece velozmente, y que justamente, así como se puede ver en el cuadro en pantalla, cada uno tiene sus propias características, pero lo más importante e interesante para analizar es que justamente para poder procesar la información se necesita justamente de el presente circuito que ven aquí. Input, la introducción de los estímulos. La memoria sensorial, por ejemplo la visual o la auditiva, captan estímulos, pero que son posiblemente olvidados o descartados en breves periodos de tiempo. Ahora, si la atención está cumpliendo con su trabajo, si el sujeto se concentra y es capaz de focalizar, es posible que pasen al siguiente eslabón de la cadena, a la memoria a largo plazo, que también tiene su capacidad limitada, por ejemplo, a 7 chunks, que chunks son fragmentos de información. Por ejemplo, si yo a un sujeto le pidiera que recordase una gran secuencia de cifras, de números, 20 dígitos por ejemplo, encontraremos que el sujeto tiene más posibilidades de asimilarlos si justamente los va separando en fragmentos de información, por ejemplo en bloques de 4 dígitos. Es decir que justamente la memoria a corto plazo también tiene su propia capacidad y es en muchos aspectos limitada a estos fragmentos de información, pero a través del repaso, del esfuerzo, de la concentración, dicha información es capaz de ser recuperada y que pase efectivamente a la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo justamente se caracteriza porque tiene un carácter permanente. ¿Por qué? Porque el tipo de información con el cual opera está organizada de forma significativa. La memoria a largo plazo encontramos por ejemplo, las experiencias, ¿sí?, de un sujeto, eventos tales como un cumpleaños o a un episodio particular que tiene importancia y que por eso el sujeto recuerda. Memoria semántica, es decir, sentidos y significados, por ejemplo, las palabras y su función. Memoria o contenido de tipo procedimental, habilidades y procesos, por ejemplo, andar en bicicleta o manejar. El sujeto quizás no lo realiza hace mucho tiempo, pero una vez que se encuentra de nuevo con la tarea, es capaz de realizarlo. Es decir, que justamente la memoria a largo plazo se caracteriza porque dura por muchos periodos de tiempo extensos, ¿sí? Estos fueron los procesos psicológicos elementales o inferiores. Muchas gracias y estaremos en contacto con los próximos videos. Adiós.